Bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega. Es un gusto saludarle y, por supuesto, es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, ¿cómo está? Muy bien, María Elena, ¿y tú? También bien, gracias. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. María Elena, Darío, buenas Rogelio, noches. buenas noches. Buenas noches. Acompáñenos. El día de hoy vamos a hablar de tiendas de autoservicio y departamentales. Comenzamos. De acuerdo con un sondeo realizado por Reuters, la inflación en México se habría acelerado al mes de agosto a un nivel de 8.67% interanual, con lo que se reforzarán las expectativas de alza adicional a la tasa de interés de referencia por parte de Banco de México. En el mes de agosto se vendieron en México 91.124 vehículos ligeros, un incremento anual de 16.4%. En el acumulado de los primeros 8 meses del año, las ventas de autos en el mercado nacional fueron de 692.685 unidades, 1.73% más que el mismo periodo del 2021. Durante el segundo trimestre del año, el índice global de productividad laboral de la economía con base en horas trabajadas descendió a 0.2% respecto al trimestre previo. El comercio minorista se expresa en el avance que están experimentando las tiendas de autoservicio y departamentales. Vea lo que le preparamos. Las cifras más recientes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportaron en julio un crecimiento a unidades iguales, es decir, aquellas con más de un año de operación de 11.7%, mientras que a tiendas totales, considerando las aperturas de los últimos 12 meses, el alza fue de 14.2%, comparado con el mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, en cifras acumuladas, la ANTAD reportó 780.600 millones de pesos, un incremento de 10.06% respecto al mismo periodo del año pasado. Al cierre del 2021, la asociación agrupaba 46.000 tiendas, con una superficie total de venta de 21.9 millones de metros cuadrados. Uno de los sectores que presenta importantes signos de recuperación es el de los establecimientos comerciales. Sin embargo, enfrenta retos significativos a partir, no solamente de la inflación, sino también temas como la seguridad y, por supuesto, la posibilidad de que más familias puedan acceder a los productos que requieren. Para platicar de este tema está con nosotros Juan Pablo Flores. Él es el responsable de estudios económicos de la ANTAD. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, ¿cómo ha sido el 2022 para el comercio detallista, cadenas de supermercados, tiendas departamentales? Fíjate que los resultados que hemos tenido en el año son buenos. O sea, si vemos el resultado acumulado enero-julio de 2022 contra enero-julio de 2021, tenemos un dato acumulado de más del 6% real. O sea, es un dato muy bueno. El tema es que hay que hacer una acotación porque enero y febrero traen todavía este efecto distorsionador por la pandemia. Recordemos que la pandemia empezó, al menos en México, y se cerraron las tiendas en abril de 2020. Sí. En abril, mayo estuvieron cerradas nuestras tiendas, sobre todo departamentales y una parte de especializadas. Y se empezaron a abrir paulatinamente a partir de junio, julio, y llegamos a diciembre de 2020 y en la segunda quincena se pidió un cierre más. Si recuerdan, por este tema de las reuniones familiares, fiestas decembrinas, entonces a partir de la segunda quincena de diciembre se cerraron las tiendas, pero se mantuvieron cerradas en enero y febrero de 2021. Entonces, al hacer el comparativo enero y febrero 2022 contra enero y febrero 2021, tienes una base muy pequeña en 21 y entonces 22 tienes crecimientos importantes, sobre todo en el formato departamental, que es donde tuvimos tiendas cerradas, y en el formato de especializadas, que es un formato en ANTAD donde tenemos conveniencias, farmacias, mascotas. Pero entonces, versus el 2018, aún no hay una recuperación real. Sí, digamos que estamos regresando al nivel, pero digamos, no echaremos campanas al vuelo por una razón. Si nosotros quitamos enero y febrero, hasta marzo, digamos, para hacerlo más real, te vas a dar cuenta que el dato acumulado que traemos se cae. Entonces, ha sido complicado para los... De hecho, en junio, en el mes de junio, tuvimos las primeras tasas negativas reales para el formato de autoservicio y departamental. Entonces, no lo habíamos visto en el año. Y si tú haces el ejercicio enero contra junio, vas a ver que es como una resbaladilla.
tienes crecimientos positivos en el año, pero se viene ajustando a la baja. Es decir, el crecimiento se viene desacelerando. Si tú haces el juego de toda la venta y lo mides contra previo a la pandemia, te vas a encontrar que sí empiezas a llegar a esos niveles, pero estamos en la primera parte del año. Viene el segundo semestre. Julio fue una sorpresa, siendo honestos, con los resultados, pero yo creo que agosto nos va a dar mucha luz y septiembre para lo que esperaríamos que cierre el año. Y entonces poder decir si estamos regresando al nivel previo a pandemia o todavía nos va a hacer falta un poquito. ¿Qué fue lo que pasó en agosto que fue sorprendente para ustedes? No fue en agosto, fue en julio. Recuerden que nosotros vamos reportando el mes anterior. Entonces, lo que reportamos en julio, sobre todo fue sorprendente porque, como te decía, en junio tuvimos tasas negativas en autoservicio y en departamentales. Y viendo la tendencia, lo lógico, y haciendo ejercicios ahí de análisis, se esperaba una tasa similar en julio. Y de repente tenemos un repunte. Cuando tú conversas, que es parte de nuestro trabajo ahí en ANTAD, con las cadenas, te encuentras que al final, mira, nuestro sector es muy competido. Allá afuera tú te das cuenta hasta en los tickets o en las promociones cuando entras a las cadenas que te hacen los comparativos, ¿no? Y entonces tú tienes la oportunidad de elegir. Esas campañas se han vuelto más agresivas. Tenemos un par de asociados que en julio lanzan promociones para que la gente pueda adquirir el 3x2 o el 2x1, pero anteriormente como que estaba muy identificada qué cadena. Hoy en día se han sumado el resto de cadenas porque si no te quedas fuera de la fiesta, ¿no? Y entonces eso de alguna forma pues ayuda, ¿no? a estimular el consumo. Entonces pues eso ha sido una sorpresa. Es una sorpresa buena, nos da gusto que a nuestros usuarios va bien, pero sí nos deja todavía con ciertas reservas. Claro. ¿Cómo ha impactado, Juan Pablo, el tema de la inflación en el comercio de supermercados, tiendas departamentales? Vamos a ver, o sea, al cierre de junio, 8.16, esa inflación dices, es alta, pero si tú abres y te vas a la parte de alimentos, te encuentras una inflación de arriba de 12. Esa es la parte preocupante, alimentos. Y si hacemos el análisis de cuando tú, a través de las encuestas del INEGI, de ingreso-gasto, cuando tú revisas la población o los deciles de ingreso de la población, si tú agarras los primeros 8 deciles de ingreso, te vas a encontrar que destinan más del 40% a alimentos. Entonces, si tú traes una inflación por arriba en alimentos de la general, 4 puntos, y te das cuenta que la gente destina gran parte de su ingreso a alimentos, es un problema serio y eso es capacidad de compra. Por supuesto. Nosotros somos el último eslabón de la cadenita, somos la parte del consumidor final y normalmente hay indicadores que manifiestan primero un problema, ¿no? con respecto al ingreso y nosotros somos a veces los últimos en reflejarlo, ¿no? porque se va dando el círculo en la economía y hasta cuando se llega al consumo, ahí nos damos cuenta. Dentro de esta situación que están viviendo como gremio, ¿qué es lo que están adoleciendo en estos momentos de situación económica compleja? ¿Cuál es la dolencia más fuerte? Mira, al final todo impacta, ¿no? No voy a descubrir el hilo negro, sabemos que hay problemas, ¿no? Que tenemos problemas en el país y sabemos que se están trabajando en muchos de ellos. Pero sí la realidad es que el robo, por ejemplo, en el traslado de alguna mercancía, pues obviamente va a impactar, ¿no? Aunque sé que hay estrategias, tenemos una área en ANTAD, que es nuestra área de relaciones con gobierno, que está trabajando muy de cerca con el gobierno precisamente para tomar estrategias y tratar de combatir estos problemas. Sí impacta, ¿no? Pero ahí el tema es cuando no llega a la cadena, pues sería un tema de abasto. O hasta hoy en día no hemos tenido problema de abasto. Sin embargo, sí la sensación de inseguridad en algunos estados, pues hay gente que prefiere no salir. Hoy tenemos alternativa de e-commerce, entonces no necesariamente tienes que ir a la tienda. Pero ese tipo de situaciones que todavía no tenemos cómo medirlo, por supuesto, estamos haciendo el análisis, sabemos que impacta, ¿no? Porque al final tú como consumidor cambias de hábitos. Bueno, lo vimos en la pandemia. La misma gente ha cambiado de hábitos y ha dado preferencia a un tipo de bienes que a otros anteriormente a la pandemia. A ver, ese punto es bien importante, Juan Pablo. Ilústranos un poco más a partir de la crisis de COVID y con el tema de la carestía y el efecto inflacionario que conlleva. Mucha gente está modificando sus hábitos de consumo. ¿Qué tipo de artículos se están dejando de adquirir? ¿Cuáles están privilegiando? ¿Y cuáles son las razones? Fíjate, voy a regresarme un poquito a la pandemia, porque cuando sucede esto, sobre todo en el mes de abril, si recuerdan, se dio como la gente se volcó a las tiendas con lo que nosotros llamamos compras precautorias, ¿no? Es decir, empezaron a comprar papel higiénico, no sé por qué razón. Cerveza. Muchas cosas, ¿no? Los carros salían llenos, ¿no? Entonces, pues eso pues, impactó inmediatamente en las ventas, pues no lo traías anteriormente. Pero conforme fue pasando el tiempo y estábamos en la pandemia, nos dimos cuenta que hubo líneas que naturalmente empezaron a crecer. Por ejemplo, cómputo.
cómputo empezó a tener crecimiento. Y lógico, mucha gente se fue a home office y los niños se fueron a casa a tomar clases en línea. Por Entonces, supuesto. se requería comprar equipos y esa línea tuvo buenos resultados. Otra que tuvo buenos resultados fue artículos deportivos, que dentro de esta línea nosotros tenemos aparatos para hacer ejercicio y obvio, la gente no podía salir, pues hacía ejercicio en casa, entonces necesitaba equipos. Entonces, también esta línea tuvo un crecimiento importante. Ferretería para nosotros fue una sorpresa que creciera, pero también lo entendíamos. La gente está en casa y ellos se da cuenta si la chapa del baño sirve, si no sirve, si necesita pintura o no, y entonces iban, compraban y lo terminaban haciendo ellos mismos. Entonces había líneas que tuvieron ese impacto a favor. Líneas que tuvieron impacto, por ejemplo, al revés o que fueron afectadas y que me llamó mucho la atención en lo personal, fue una línea que nosotros llamamos cuidado e higiene personal. Es una línea que, previo a la pandemia, tenía buenos resultados, iba bien, un buen ritmo de crecimiento. Llega la pandemia y se cae a tasas negativas, pero feo. Y nosotros no sé qué está pasando, hablas con las cadenas y decían, bueno, pues es que la gente está apostando a otro tipo de cosas y al final, cuando el ingreso está acotado, pues tienes que sacrificar, ¿no?, una cosa por otra. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Qué ha pasado ahora después de la pandemia? Pues ciertas líneas, por ejemplo, como ferretería, pues se ha ajustado a la baja. En la misma pandemia, ropa y calzado fue golpeadísimo. Y muchos decían, está relacionado porque las tiendas están cerradas. Sí, el tema es que cuando se empezaron a abrir las tiendas en julio, agosto, 2020, esas líneas seguían comprimidas y se venían a hacer. Bueno, la deportiva sí. Bueno, No, en sí. serio, la Sí, sí, deportiva sí. tuvo un repunte. Sí. Pero en el grosso, digo, como nosotros no entramos a nivel, por ejemplo, en ropa nosotros entramos a ropa de caballero, dama, niño y bebé, ¿no? Entonces, esa es donde nosotros podemos hacemos inferencia para algunas cosas, pero de lo que nosotros vimos, eso estaban castigados, pero caídas del 40%, o sea, brutal. Terminó la pandemia y empezó como a dar la vuelta. Entonces, por ejemplo, artículos deportivos se pusiera para abajo, ferretería lo mismo, y cuidado de higiene, por ejemplo, que venía destrozada, empezó a levantar y ha retomado más o menos los niveles. Han tenido buenos resultados ahorita en 22. Y ropa y calzado, la verdad es que también traen crecimientos muy interesantes, pero sí tenemos, que tomar estos resultados como con cierto cuidado, porque enero y febrero todavía nos meten un poquito de ruido en los resultados acumulados que llevamos el año. Claro, y como tú dices, a lo largo pues, de 2022 pues, va a haber cambios. Viene también el Mundial. Me imagino que pues, las televisiones se demandan mucho, ¿no? Sí, históricamente hemos visto cuando hay Mundial o Juegos Olímpicos, el tema de electrónica tiene buenos resultados. Entonces, deseamos que, al final nosotros estamos todos los días trabajando con nuestros asociados y esperamos que les vaya bien. No siempre sucede, pero pues ese es el deseo. Pues Juan Pablo Flores, responsable de Estudios Económicos de la ANTAD, gracias por acompañarnos esta noche en Índice Económico y pues por supuesto deseando que pues esta recuperación que nos platicas pues continúe a lo largo de 2022. Al contrario, a ustedes, muchas gracias por la Gracias. invitación. Buenas noches. Interesante cómo es la recomposición del crecimiento económico, de cuando va saliendo la pandemia y cómo tendrán que irse ajustando los sectores e industrias. A mí me llama la atención ese cambio de hábito en el consumo obligado, no solamente por el golpe que significó el COVID, por ejemplo, líneas o categorías como higiene personal o higiene en general, repuntaron y llegaron para quedarse, ¿no? Sí. Y no hablemos del golpe de la crisis, la carestía tema que de está alimentos, llevando a la ¿verdad? gente a pues reconfigurar su portafolio de productos. Por supuesto, el crecimiento que ha tenido el precio de los alimentos pues también está incidiendo pues en cómo se asigna el gasto en las familias, Darío, Marielena. Claro, el golpe inflacionario. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena Vega. Muy buenas noches, Marielena, Darío, Rogelio. gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles aquí lo esperamos en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces.